Los estados de existencia del Verbo Divino son parte fundamental de la cristología, así como cualquier otra doctrina que tenga que ver con la persona y obra de Jesús de Nazaret. Sin embargo, los estados de existencia pocas veces son entendidos a la luz de lo que las Escrituras enseñan. Nosotros tenemos en Filipenses capítulo 2, del verso 5 al verso 11, una enseñanza muy precisa dada por el apóstol Pablo sobre los diferentes estados de existencia que experimentó el Hijo de Dios. Ya hemos dicho que son 3 estados de existencia. El primero, conocido como el estado preexistente, y es la condición consciente y existente del Hijo de Dios previo a su encarnación al mundo, en donde Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, verso 5, lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó su igualdad con Dios como cosa a que aferrarse. El estado preexistente, según el apóstol Pablo, se caracteriza por 2 cosas. La primera, Dios, el Hijo, existía antes de la fundación del mundo en forma de Dios, siendo igual a Dios el Padre. Esa es la condición en la cual nosotros debemos concebir a Cristo previo a su encarnación. De hecho, ya hemos dicho que Juan capítulo 17, versículo 5, hace alusión a esto mismo cuando Jesús dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero el día de hoy vamos a centrarnos en explicar el estado de humillación. Y creo que el estado de humillación vale la pena ser examinado porque en términos generales el cristianismo tiene una concepción equivocada sobre cuál fue el rol, la función y la actividad de Cristo Jesús cuando vino a este mundo. Bueno, cuando hablamos del estado de humillación, evidentemente estamos hablando de una etapa en donde el Hijo de Dios se despoja de su forma divina, se despoja de su igualdad con Dios para tomar forma de siervo y ser hecho semejante a los hombres. Sin embargo, vamos a tratar de explicar el estado de humillación en 3 etapas. El estado de humillación, desde mi punto de vista, lo podemos dividir en 3 etapas que aparecen en Filipenses capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Básicamente estos 2 versos conforman la doctrina del estado de humillación en la enseñanza del apóstol Pablo, al menos en la carta de Filipenses. Dice lo siguiente el verso 7 y el verso 8: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero debemos notar que el versículo 7 es un verso antitético al versículo 6. ¿Por qué decimos eso? ¿O qué significa que sea antitético? Estamos diciendo que es el contraste a lo que explicó el versículo 6. Si en el versículo 6 se nos dijo que el Hijo de Dios existió en forma de Dios, el versículo 7 ahora nos dice que en su estado de humillación Él tomó forma de siervo. Vean entonces la antítesis: forma de Dios, forma de siervo. Si en su estado preexistente el versículo 6 nos ha dicho que el Hijo de Dios existió siendo igual a Dios, la antítesis en el versículo 7 sería hecho semejante a los hombres. De manera que ya esto está marcando una diferencia abismal entre el estado preexistente y el estado de humillación. Pero vamos a iniciar con la primera declaración: sino que se despojó a sí mismo.
Aquí se usa una palabra griega, es la palabra kenosis, y se puede traducir literalmente como se vació a sí mismo. Primero me gustaría mencionar que el versículo no dice que se despojó de sí mismo, sino a sí mismo. Hay una diferencia muy grande entre afirmar que Cristo se despojó de sí mismo a decir que Cristo se despojó a sí mismo. Si el verso dijera que se despojó de sí mismo, esto indicaría que Cristo Jesús se despojó de su propia esencia, se despojó de su ser divino. Esto significaría entonces que cuando Cristo vino al mundo en su estado de humillación, Él era un hombre, pero ya no era divino. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que se despojó a sí mismo, o se vació a sí mismo. Con esa última frase, a sí mismo, entendemos que lo que Cristo realizó fue un acto voluntario. De hecho, se repite en el versículo 8 cuando dice que se humilló a sí mismo. De alguna manera está expresando el acto voluntario o la decisión consciente y voluntaria que Cristo Jesús ha tomado en relación a su ser, en relación a un estado de humillación. Pero bueno, básicamente las tres etapas que conforman el estado de humillación son la encarnación, en segundo lugar, su preparación como hombre, su desarrollo como hombre, y en tercer lugar, su muerte. Estas serían las tres etapas importantes a destacar en el estado de humillación. Primero notemos que en el verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Ya dijimos que la palabra griega es la palabra kenosis. Y de hecho la kenosis es discutida dentro de los círculos cristianos, porque cuando dice que se despojó a sí mismo, debemos hacernos otra pregunta. ¿A qué se refiere el texto cuando dice que Jesús se despojó a sí mismo? Tenemos una opción aparente que sería la siguiente. ¿Esto significa que se despojó de su divinidad? Algunas personas sugieren que sí. Entonces las implicaciones son que cuando Cristo vino al mundo, Él ya no era divino, solamente era un hombre. Sin embargo, esto es contraproducente porque en el mismo canon bíblico, en los relatos del Nuevo Testamento, se afirma que el hombre Jesús, aunque era verdaderamente hombre, también era verdaderamente Dios. Una de las evidencias más grandes es que recibió adoración como Dios y la aceptó. Otra evidencia es que Él mismo declaró ser divino. Otra evidencia es que Él mismo le dijo a sus discípulos, ustedes me llaman Señor y Maestro, y decís bien, porque lo soy. Entonces, pensar que cuando se habla de la kenosis significa que Él se vació de su divinidad, definitivamente no puede ser armónico con los relatos de los evangelios. Así que tenemos que buscar otra opción interpretativa con respecto al vaciamiento. Bueno, pero si consideramos el contexto inmediato de Filipenses, que sería su versículo 6, lo que sí podemos afirmar es que Él se despojó de su forma divina. Y esto significa que al asumir un cuerpo humano, al asumir una naturaleza de carne y hueso, pues Él ha perdido una forma divina. Y no significa esto, obviamente, que Él haya tenido una forma espiritualmente hablando. Ya sabemos que Dios es espíritu y que esto significa que Dios no está limitado por el tiempo, el espacio, las formas. Pero el hecho de que Cristo haya tomado forma de siervo indica que Él no se despojó de su divinidad, sino que se despojó de las facultades y de las virtudes que poseía como Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que cuando Cristo vino al mundo, Él seguía siendo Dios, pero Él autodeterminó no usar
sus capacidades y sus facultades divinas. En otras palabras, cuando Cristo vino al mundo, aunque Él era Dios en su ser, Él no usó jamás ni un gramo ni una pizca de su divinidad. En otras palabras, todo lo que Cristo hizo en este mundo, lo hizo en calidad de hombre. Y algunos hermanos han llegado a objetar este punto de vista que yo tengo, pero realmente es un punto de vista bíblico. Sin embargo, es muy coherente pensar que Cristo usó su divinidad, porque la gente empieza a examinar relatos de asuntos milagrosos, como que Cristo resucitó a Lázaro, como que Cristo multiplicó los alimentos, como que Jesús calmó la tempestad, y entonces dicen, ahí está, Cristo en su estado de humillación sí usó sus poderes divinos, sí usó su divinidad. Pero otra vez yo me atrevo a decir que no. Los milagros que Cristo realizó mientras estuvo en este mundo no eran evidencia de que Él era un ser divino. Y estamos diciendo que Cristo es divino. Y estamos diciendo que cuando Él vino al mundo, Él seguía siendo Dios. Pero estamos diciendo que todo lo que Él hizo en su estado de humillación, desde el momento en que Él se encarnó, lo hizo en calidad de hombre por medio de la fe en Dios, confiando en la voluntad de Dios. Ahora, si usted afirma que Jesús es Dios por los milagros, entonces cualquiera podría afirmar que cualquier persona que haga milagros es Dios. Yo podría afirmar entonces que Moisés es divino porque hizo milagros. Yo podría afirmar que Elías es divino porque hizo maravillas, hizo señales. Yo podría afirmar que muchos personajes del Antiguo Testamento son divinos, pero obviamente sabemos que eso no es un respaldo bíblico y esa no es una justificante para pensar que estos personajes son divinos. Lo que sí podemos decir es que estos hombres hicieron señales, maravillas y milagros porque Dios estaba con ellos y porque Dios les auxiliaba por medio de la fe, ejecutando sus obras por el Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Pensando en esto mismo, ¿cómo sabemos que Cristo no usó su divinidad? En primer lugar, porque los relatos del Evangelio así lo dicen. Cristo afirmó muchas veces, lo que yo hago no lo hago yo, sino el Padre que me envió. Muchas buenas obras os he mostrado de parte de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Y con estas afirmaciones breves, Cristo está diciendo que lo que Él hace, las señales, maravillas, milagros, forman parte de su labor mesiánica, definitivamente, pero lo está haciendo Dios a través de Él. De hecho, cuando Pedro da su predicación en Pentecostés y les recapitula quién es Cristo y qué hicieron los israelitas con ellos, Pedro les dice lo siguiente en el capítulo 2 de Hechos, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Noten cómo está diciendo Pedro que Dios hizo las maravillas, las señales, los prodigios por medio de Él. Entonces, todo lo que hizo Jesús en su estado de humillación, vuelvo a recalcar porque es importante que lo tengamos en mente, lo hizo por medio de la fe, lo hizo confiando en Dios, sujetándose a los principios de la ley, obedeciendo la palabra, confiando en las promesas divinas. De hecho, lo que Satanás buscaba en el desierto, en la tentación, es que Cristo usara su divinidad.
Porque si el Hijo de Dios usa su divinidad, Él no puede redimirnos. Si el Hijo de Dios en su estado de humillación echa mano de sus facultades divinas, Él pierde el derecho a redimirnos a nosotros. Porque la obra de redención no significa nada más que Él venga a morir en la cruz. Significó que Jesucristo, en calidad de hombre, tenía que mantenerse puro, perfecto, sin pecado, cumpliendo con su labor mesiánica, sin usar su divinidad, sin usar una pizca de sus facultades divinas. Entonces Satanás, cuando lo ve en el desierto, le dice: si tú eres divino, en otras palabras, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía Cristo hacer ese milagro usando su propio poder, usando sus propias facultades? Claro que sí, pero no debía, porque si lo hacía no iba a poder redimirnos. De alguna manera, entonces, debemos tener muy en claro que si queremos defender la divinidad del Hijo de Dios, no podemos echar mano de los milagros, porque ninguno de ellos está diciendo que lo hizo por ser divino. Todo lo que Él hizo, lo hizo por medio de Dios. Dios haciendo las obras por medio del hombre Jesús. Ahora bien, hay otra cosa que me gustaría mencionar porque es un pasaje controversial. Algunos me han señalado el pasaje 9 de Mateo, capítulo 9, en donde Cristo perdona los pecados de un paralítico. Y de hecho los religiosos dicen: ¿quién es este hombre blasfemo? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y con esto incluso se podría decir que Él usó su divinidad porque perdonó los pecados de un hombre. Pero el mismo Jesús, al final de esta historia, explica que el Hijo del Hombre recibió potestad. O sea que lejos de estar demostrando su divinidad, Él está mostrando su sacerdocio mesiánico, que Dios le otorgó al hombre Jesús la potestad para perdonar los pecados. Ahora en Filipenses capítulo 2, verso 7, ya entendimos entonces la kenosis o el vaciamiento del Hijo de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice que se despojó a sí mismo? Pues que sus facultades divinas y que sus virtudes divinas, Él las despojó para no usarlas mientras estuviera en el estado de humillación. Entonces podríamos decir que el primer evento de la humillación tiene que ver con la encarnación del Hijo de Dios. De hecho, el acontecimiento de la encarnación ya está implicando humillación. Porque si decimos que Dios se hizo carne o que el Verbo se hizo hombre, ya con esto estamos diciendo que Dios está experimentando algo humillante. Porque sabemos que la carne y la sangre, desde un punto de vista espiritual, no son dignos del reino espiritual. No pueden tener conexión o no pueden tener armonía con lo trascendental. De manera que Dios se hace carne y aunque nació sin pecado y fue concebido sin maldad, ya está experimentando un estado de humillación. Y podríamos mencionar Juan 1:14, que aquel verbo o aquel ser divino se hizo carne y habitó entre nosotros. También Hebreos dice: así que los hijos participaron de carne y sangre, pues entonces Él también participó de lo mismo. Y esto significa que Cristo asumió verdaderamente una naturaleza humana. Pero el versículo 7 dice que tomó forma de siervo. La palabra siervo en griego es la palabra doulos. Y doulos bien se puede traducir como esclavo. La Reina Valera prefiere traducir como siervo porque seguramente está usando un eufemismo para que no se escuche muy crudo con la palabra esclavo. Pero la idea es la misma. Cristo asumió la forma de un esclavo. Y esto está aludiendo otra vez a su humillación. Porque de alguna manera Cristo dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Entonces Él deja su forma divina, asume una forma de siervo, y enseguida el verso 7 dice, hecho semejante a los hombres. Ya hemos dicho que su contraste en el verso 6 sería igual a Dios. En el estado preexistente, Cristo era concebido como igual a Dios, pero en el estado de humillación es mencionado como semejante a los hombres. ¿Por qué? ¿Qué acaso Jesús no es un hombre como nosotros? ¿No poseía un cuerpo como el nuestro de carne y hueso? ¿No poseía necesidades como comer, beber, dormir? Pues sí, podemos decir que en cuanto a la biología se refiere, en cuanto al organismo se refiere, Cristo tenía las mismas cosas, las mismas limitaciones y las mismas necesidades que nosotros. Por eso Cristo comía, por eso Cristo aprovechaba para dormir en la barca, por eso Cristo tomó agua, por eso Cristo murió, porque Él era verdaderamente un ser humano. Pero entonces, ¿por qué Pablo, muy adrede, cambia su lenguaje y cuando habla de Cristo en relación a Dios dice igual a Dios? Y cuando habla de Cristo en relación a los hombres, dice semejante a los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo no era igual a los hombres, evidentemente. Había algo que lo distinguía de nosotros y no lo hacía igual, sino semejante. Cuando hablamos de Cristo en relación a Dios, sí podemos decir, Cristo es igual a Dios en toda su extensión de la palabra. Pero cuando hablamos de Cristo en relación al hombre debemos decir semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque lo que lo hace diferente a todos nosotros no es su biología, no es su ontología, es su naturaleza pura, una naturaleza inmaculada. Estamos diciendo que cuando Cristo asume la naturaleza humana, Él nace sin pecado. Y si hubo un hombre semejante o igual a Cristo, el único fue Adán, porque nació en las mismas condiciones que el Hijo de Dios. Nace como un hombre verdadero, así como Cristo fue un hombre verdadero. Adán nace sin pecado, como Cristo nació sin pecado. Adán nace perfecto, como Cristo nació perfecto, pero la diferencia radica en que Adán nació en un ambiente perfecto, sin contaminación, sin pecado, sin corrupción, y Cristo nació en un ambiente y en un mundo corrupto, distorsionado y perverso. Pero básicamente es lo que quiere decir cuando dice que era semejante a los hombres. Es decir, sí asumió una naturaleza humana, pero sin pecado. De hecho, el autor a los Hebreos hace el mismo señalamiento cuando dice que Cristo fue hecho semejante a nosotros en todo. Hebreos 2, versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. De manera que otra vez alude a que Cristo fue hecho semejante a los hombres. Hebreos capítulo 4, versículo 15 también dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Regresando a Filipenses, seguimos con la frase que sigue. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Después dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, ya estamos mencionando que esto significa que Él asumió una naturaleza humana, asumió las mismas limitaciones que usted y yo tenemos. No piense que Jesús podía hacer milagros cuando Él quisiera o podía hacer lo que le pegara la gana. Él estaba sumiso y sujeto a una naturaleza como la nuestra, pero sin pecado.
Entonces, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahora, cuando hablamos de esto, es importante mencionar que cuando nosotros rechazamos los evangelios apócrifos, como serían aquellos documentos que se pusieron de moda hace unos años, en donde salió el evangelio de Bernabé, el evangelio de Judas, el evangelio de María, etc., debemos mencionar que incluso estos evangelios narran que Cristo hizo milagros en su niñez, previo a su ministerio. Pero esto es contrario a lo que mencionan los evangelios sinópticos, porque Cristo empezó a hacer milagros y a cumplir con su labor mesiánica a razón de ser lleno del Espíritu Santo en el bautismo de Juan. Antes de eso, no vamos a ver a Jesús realizando milagros. De hecho, también el Corán o el mahometismo señalan a Jesús como un hombre que hizo milagros en su niñez. Pero esto no es verdad, no aparece en la Biblia y no aparece en los relatos de los evangelios. Pero él sí tomó una condición humana y estuvo en la condición de hombre. Dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia, hermanos, la obediencia formó parte del estado de humillación. La segunda etapa entonces tiene que ver con su desarrollo. Tiene que ver con una etapa de preparación, tiene que ver con su vida, tiene que ver con su obediencia. Desde que el niño Jesús nace, él tiene que volverse un niño sujeto a sus padres. De hecho, Lucas dice que el niño estaba sujeto a sus padres. Y en ese estado de preparación tuvo que ser obediente también a las autoridades rabínicas de su tiempo. De hecho, cuando a Jesús se le presenta en el templo, y posteriormente se pierde con los años, ya siendo un jovencito, en las películas regularmente o en las historias que nos cuentan, se plasma al niño Jesús enseñando en la sinagoga a los rabinos. Pero cuando vamos al texto de Lucas, vemos todo lo contrario. El niño no está enseñando, el niño está aprendiendo, está memorizando, está razonando, está interpretando, está preguntándole a los rabinos y está dando respuesta de algunas cosas que muy probablemente ya empezaba a razonar a su corta edad. De manera que la obediencia y su preparación formaron parte esencial del estado de humillación. A veces nosotros pensamos que Cristo se sabía la Biblia de memoria porque Él era Dios. La realidad es que estamos muy lejos de la verdad cuando pensamos así. Cristo conocía las Escrituras muy bien porque Él tuvo que aprender, Él tuvo que memorizar, Él tuvo que estudiar y escudriñar la palabra como hombre bajo las limitaciones de un ser humano. Por eso en Lucas nos dice que el niño crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. De manera que cuando Cristo es tentado por Satanás en el desierto y Él cita Deuteronomio 3 veces, Él ya está preparado teológicamente porque durante muchos años en su niñez y adolescencia tuvo que estar aprendiendo los escritos de la Torá, del Tanaj, del Megilot, de todos los escritos sagrados que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Y cuando Satanás quiso malinterpretar el Salmo 91 diciéndole: échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropiece tu pie en piedra, Cristo tiene una madurez teológica en la Escritura de tal forma que puede discernir cuando se está manipulando o malinterpretando la palabra de Dios. Así que hay una etapa de obediencia. De hecho, Gálatas, capítulo 4, hace referencia a eso en el versículo 4, cuando dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, o sea, un ser humano, y nacido bajo la ley. Cuando dice nacido bajo la ley, significa que nació sumiso o sujeto a la ley, que se hizo súbdito, obediente a los mandamientos. De manera que el dador de la ley se hizo carne y tuvo que sujetarse a sus propios mandamientos. Eso significa que se hizo obediente hasta la muerte.
Así que desde su encarnación hasta el día de su muerte, Él cumplió con todas las cosas escritas en la ley y en los profetas. De hecho, cuando vemos a Jesús en la cruz pidiendo agua, cuando dijo tengo sed, no es tanto una necesidad, aunque sabemos que había una necesidad física de por medio, pero Él aún en la cruz está queriendo cumplir con lo que está escrito para llegar a decir consumado es. De manera que la preparación, la obediencia, una vida sin pecado, formaron parte de su etapa de humillación. Es importante mencionar esto, hermanos, porque nuestra redención tuvo un costo. El costo no solamente fue la crucifixión. Detrás de la cruz hubo un tiempo de mucha preparación, de mucho sacrificio, de abstenerse del mal, de prepararse y trabajar para Dios sin fallar jamás. Por eso Isaías dice, no se cansará ni desmayará hasta que haya establecido justicia. Entonces lo que se hace en la cruz es simplemente pagar con una vida perfecta, sin pecado, los pecados de la humanidad, pero el trabajo previo a la crucifixión fue bastante arduo, fue muy complicado. Y fue tan bueno que Cristo se atrevió a decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y por último, el estado de humillación tiene una tercera etapa, que sería la crucifixión, evidentemente. Dice que Él se hizo obediente hasta la muerte, pero muerte de cruz. Cuando hablamos muerte de cruz, pues estamos hablando de una tortura romana que en aquellos días fungía como la mayor expresión de tortura dentro del imperio. No solamente por el dolor que se producía, sino por la humillación que experimentaban los crucificados. Previamente a su crucifixión, casi siempre eran flagelados con látigos que tenían en las puntas pedazos de hierro y pedazos de huesos de animal que rasgaban la piel del crucificado. En el caso de nuestro Señor, Él fue flagelado previamente a la crucifixión. Regularmente, antes de llegar al lugar donde iban a ser crucificados, los criminales tenían que cargar su madera o su cruz hasta llegar al lugar donde ellos iban a ser crucificados. El Señor Jesucristo también padeció un recorrido de mucha vergüenza, de mucha humillación y de mucho cansancio. Una vez llegados al lugar donde iban a ser crucificados, regularmente eran desnudados, si no es que ya estaban desnudados o desnudos, eran clavados en la cruz, eran humillados y les colocaban un letrero que mencionaba la causa de su crimen o la causa de su pena de muerte. En el caso de nuestro Señor, Él fue coronado con espinas y le fue clavado un letrero en letras griegas, latinas y hebreas que decía, este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. El sufrimiento físico, en definitiva, era bastante doloroso porque se producía regularmente en ellos una convulsión hipovolémica y de eso morían. Nuestro Señor aguantó hasta el final, físicamente se vio muy grave, fue traspasado con una lanza de donde salió agua y sangre, lo cual indica que su cuerpo ya no tenía mucha sangre. Quisieron quebrarle las piernas como acostumbraban, porque si no morían por la crucifixión, morían por asfixia. Cuando llegaron al Señor, Él ya estaba muerto, de manera que no hubo necesidad de que se le quebraran las piernas para que se cumpliese lo dicho por el profeta en los Salmos, no será quebrado hueso suyo. Pero hermanos, la crucifixión no solamente tiene que ver con el sufrimiento físico de nuestro Señor. En la crucifixión, Dios descarga sobre su Hijo toda la maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito en Deuteronomio, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El que no conoció pecado en la cruz fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros recibiésemos la justicia de Dios por medio de Él. De alguna manera, Isaías 53 también dice que Dios quiso sujetarlo a padecimiento. Y cuando Cristo ora, Señor, si es posible, pasa de mí esta hora, o pasa de mí esta copa, lo que está diciendo con hora o con copa
es alusivo al momento en el cual Dios rompe la comunión eterna que tenía con su Hijo. Esa comunión que nunca se vio fracturada, esa comunión que se refleja en Juan 1:1 y el Verbo era con Dios por toda la eternidad, se ve fracturada por unas cuantas horas en la cruz, de manera que se cumple lo dicho por el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que, hermanos, lo que Cristo sufre en la cruz va más allá de un sufrimiento físico. Él sufrió nuestra condena eterna en unas horas en la crucifixión. Cristo fue hecho maldición, fue hecho pecado, fue abandonado y sufrió nuestra eternidad en unos instantes. De manera que el estado de humillación se puede resumir en esas tres etapas: su encarnación, su vida, que involucra preparación, desarrollo, labor mesiánica, y su muerte. De manera que tenemos salvación, hermanos, gracias a una obra de humillación que el Hijo de Dios experimentó. Si tienen alguna duda, por favor, mándenme un mensaje al celular, pero yo espero que haya quedado claro este pasaje de Filipenses. Dentro de 8 días vamos a hablar del estado de exaltación. Que Dios les bendiga a todos. Saludos.